Muy buenos días, queridos amigos. No sé si alguna vez les ha sucedido que tal vez porque llevan tiempo leyendo la Biblia, conociendo del Señor Jesús, de pronto surge en nosotros una actitud donde vemos a aquellos que consideramos peores personas o consideramos pecadores o nos consideramos a nosotros mismos como que debido a nuestra piedad nosotros sí merecemos del amor de Dios, y aquellos que son más pecadores o peores pecadores no merecerían de la gracia de Dios. El pasaje que hoy vamos a leer es crucial para comprender el gran error que pudiéramos estar cometiendo. El día de ayer iniciamos la lectura en el capítulo 10 de Hechos, y lo que vimos fue que había un hombre, un centurión romano que era Cornelio, y él en una visión se le apareció un ángel que le dijo: manda por Pedro. Y al mismo tiempo Pedro estaba en el tiempo de la oración, subió a la azotea de la habitación en la que estaba, era el mediodía, y tuvo hambre, y tuvo entonces una visión que era como en un éxtasis, y dice que entonces descendía una gran manta con animales de todo tipo, y Dios le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y él le respondió: de ninguna manera, Señor. Dice: porque pues jamás he comido algo impuro o inmundo. Y la segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y hoy arrancamos en el versículo 17, que es la continuación, y dice: Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, y el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que habían reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre. Pedro entró a la casa conversando con él y con otros, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Y en el versículo 33 dice: contestó Cornelio: así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Es un encuentro interesante. Los dos reciben una visión de Dios, una voz de Dios, a Cornelio para que mande por Pedro y a Pedro para que vaya con Cornelio. Pero hay una conclusión interesante en el versículo 28. Pedro, cuando entra a la habitación, se da cuenta que está llena de gentiles y dice: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Le decía yo al principio de la lectura, no sé si debido a que pasan los años y por el conocimiento que vamos adquiriendo de la Biblia, nos hace sentir como que nosotros en un punto somos merecedores de la gracia y del perdón de Dios sobre nosotros. En cambio, aquellos pobres que están amolados, que están sufriendo bajo el poder de las desgracias y las tragedias, y decimos: bueno, pues es que ellos por pecadores se lo buscan, yo como no soy tan pecador como ellos. Y entonces nosotros mismos estamos estableciendo niveles de pecado y que Dios pueda actuar en consecuencia dándonos de su gracia. Yo lo que quiero resaltar es tomar este versículo para decir, dice: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo.
esta visión que Pedro ha recibido sobre el poder comer de cualquier animal que la ley mosaica prohibía, no tiene mucho que ver sobre los animales, porque finalmente hay animales que de los cuales no debemos comer, no solamente por estar en la ley de Dios, sino por razones de nutrición, por razones biológicas, por razones de cómo procesan los alimentos esos animales. Pero el significado profundo de esto es que Dios está abriendo la puerta a un mundo que antes fue un mundo prohibido para ellos. Todo el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo: no tengas relaciones con otros pueblos. Dios prohibía que los israelitas se casaran con mujeres que no eran judías. Le prohibía a las mujeres judías que se casaran con hombres que no eran judíos. Había aquellos que se hacían a la religión israelita judía, y entonces venían los extranjeros que se circuncidaban y empezaban a observar la ley mosaica para hacerse judíos. Y todo esto era porque la gracia de Dios, la mirada de Dios estaba sobre su pueblo israelita, sobre el pueblo judío. Y en este momento Dios está usando a Pedro para de pronto abrir la puerta a todo el mundo. A partir de la venida del Señor Jesucristo, la gran noticia del Evangelio no es únicamente para los judíos. De hecho, dice allá en Juan 1, 11 y 12, que Jesús a lo suyo vino, pero que los suyos no le recibieron. Y dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en él, les ha dado el poder ser llamados hijos de Dios. Y este mensaje de Pedro tiene que ver con que el Evangelio va a ser difundido a todo el pueblo gentil. Mire cómo Dios ha usado a Pedro. Primero, en el día de Pentecostés, Pedro es el que toma la palabra para predicar a los judíos que estaban allí en Jerusalén. Unos días después va a Samaria y también predica el Evangelio y obra en el poder de Dios para sanar, y está dando bendición. Desciende el Espíritu Santo también sobre los samaritanos, que era la otra parte del pueblo israelita. Y ahora lo está haciendo plenamente con griegos, con gentiles. Y vamos a ver el día de mañana cómo también desciende el Espíritu Santo en ese lugar. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está usando a Pedro para decirle y que él sea parte de la predicación del Evangelio. Lo que Dios hace es que quita el título de inmundo o de impuro aquello que pudiera ser impuro e inmundo por efecto del pecado. Queridos amigos, el efecto más importante de la obra redentora de Cristo es quitarnos ese título de impuros ante Dios. Nosotros somos impuros ante Dios por nuestra desobediencia. Todos en este mundo somos impuros, todos somos desobedientes. Y recuerde, para Dios no hay pecados chiquitos o pecados grandes. Y en ese sentido no hay quienes son más pecadores y menos pecadores. Pudiera haber que haya alguien que sea más necio o más rebelde y otro más obediente. Pero en realidad todos, dice Pablo, que son 10 mandamientos y que si cumplimos 9 y nos falta uno, somos igual de pecadores, somos igual de culpables ante Dios. Así que, queridos amigos, entendiendo que todos somos culpables por nuestra desobediencia, ese es el carácter de impuro, ese es el carácter de inmundo delante de Dios. Y solamente a través de Cristo nosotros somos redimidos para salvación. Es perdonada nuestra culpa, es perdonado nuestro pecado. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos recibido de su Espíritu Santo, ya no somos impuros, ya no somos inmundos, somos la familia de Dios. Y el día de mañana vamos a concluir este capítulo y vamos a ver algunos temas más al respecto. Pero por ahora yo quiero invitarte, yo no sé si tú te has sentido impuro para acercarte a Dios, porque reconoces tu pecado, porque reconoces tus debilidades, reconoces lo que te provoca tentación y a la caída, y tú dices: es que yo no merezco, yo no puedo, por lo que soy yo no puedo llegar a Dios. Yo te digo algo: tú ven a Cristo, porque Él ha pagado el precio para que tú pases a ser una persona que se le quite ese título de inmundo y de impuro, y que pueda ser puro, que pueda ser justo, porque la justicia de Cristo es aplicada en tu vida. Y dice el Evangelio que entonces, una vez que creemos en el Evangelio, ahora somos llamados parte de la familia de Dios. Yo te invito que oremos y pidamos de Dios que la sangre de Cristo sea derramada en nuestra vida. No importa que tengamos muchos años de creyente, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo a Dios, y que Él nos lave con la sangre de Cristo, confesar nuestro pecado, arrepentirnos para recibir su gracia. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque a través de lo que Pedro vivió podemos entender
el carácter de impuro y de inmundo que prevalecía en el Antiguo Testamento. Pero hoy día, a través de Cristo, somos redimidos para salvación. Yo te ruego, Señor, a las personas que miran este video, que puedan comprender esta verdad y que puedan venir ante el Señor Jesucristo, creer en Él como Señor y Salvador, arrepentirse de su pecado para que sean bautizados en el Espíritu Santo y puedan recibir esta gracia, que se les quite ese título de inmundo o de impuro y puedan recibir el título de la justicia que es en Cristo Jesús. Danos de tu gracia en este día, bendícenos, danos las fuerzas suficientes para trabajar y que en todo lo que hagamos podamos honrar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.